Sí. Ya. Muchas gracias. Buenas noches, estimados alumnos. Para los que no me conocen, mi nombre es Pedro Navarrete. Soy el profesor de este módulo, que es el módulo legal para los contratos. Soy abogado y seré el profesor de esta parte de este módulo del máster en Administración de Contratos en Minería. Nos corresponde iniciar esta videoconferencia que básicamente va a versar sobre los derechos reales y los derechos personales con algunas vamos a partir del orden público, pasando al orden público económico, para posteriormente pasar a la jerarquía de normas y entrar derechamente a los derechos reales y personales. Es muy relevante este tema, toda vez que los contratos en general presentan problemas de orden legal y no técnico. Cuando usted tiene probablemente más experiencia en los términos de administrar contratos, los problemas, mi experiencia dice que son problemas más legales que técnicos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la videoconferencia para que sea lo más racional y también para que ustedes le puedan sacar el mayor provecho? Yo ocuparé unos 20 minutos o menos, un cuarto de hora probablemente, dependiendo de la extensión del tema, en hacer una breve exposición de los tópicos que vamos a tomar. Con posterioridad haremos un pequeño break y ustedes tendrán, a partir de ese tiempo, un tiempo para hacer preguntas. Les pido, por favor, para que sea lo más racional posible y lo aprovechemos este tema, que las preguntas versen sobre los temas que vamos viendo, es decir, si vamos a ver derechos reales y personales y la introducción del marco legal, no nos empecemos a adelantar esas preguntas que vienen, porque en cada una vamos a ir respondiendo. Por tanto, para que sea el mayor provecho posible, nos circunscribamos a el tema que nos convoca hoy, que son los derechos reales y los derechos personales. ¿Estamos? Bien. Como ustedes saben, los derechos y básicamente los contratos, que es lo que nos convoca, los contratos se mueven dentro de un marco jurídico. El marco jurídico que rige los contratos se llama orden público económico, pero para poder saber qué es el orden público económico, tenemos que saber primero qué es el orden público. Ok, ¿ya? ¿Y qué es el orden público? El orden público en realidad es un concepto construido por los teóricos del derecho y que a mí hay varias definiciones, pero a mí me gusta una que dice que es un conjunto de principios e instituciones que se consideran fundamental a la organización de un país y que inspiran su ordenamiento jurídico. ¿Ya? Ahora, esa es una definición que es amplia de orden público, ¿ya? Hay distintas manifestaciones del orden público, desde el punto de vista del derecho, según sea el área jurídica. Hay algún orden público laboral, un orden público administrativo, un orden público penal, un orden público económico, dependiendo de eso, ¿ya? Entonces, no hay una sola definición del orden público y además, dentro de cada área temática del derecho existe una propia definición. Nosotros vamos a referir y adentrarnos en el tema del orden público económico. Nosotros sabemos
que en materia de contrato, el principio general que rige los contratos dice relación con el principio de la autonomía y la voluntad. Es decir, en derecho privado podemos hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido, a diferencia del derecho administrativo o el derecho público, que el gobierno y los funcionarios del Estado, la administración del Estado, solo pueden hacer aquello que les está expresamente autorizado. Es completamente distinto al derecho público. ¿Se da cuenta? O sea, los funcionarios del Estado no pueden hacer lo que se les ocurra. Ellos pueden hacer solamente aquello que están expresamente autorizados para hacer. ¿Ya? Por tanto, dicho lo anterior y señalado qué es el orden público y qué características tiene, que dependiendo de la definición en la área temática del derecho que estamos, y cuál es la definición que nos convoca, vamos a entrar ahora al orden público económico. ¿Ya? Y a mí me gusta una definición que da el profesor José Luis C. Gaña, que dice que el orden público corresponde a un conjunto de principios y normas que organizan la economía de un país y que facultan la autoridad para regular con armonía los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución. O sea, se da cuenta, conjunto de principios y normas que organizan la economía de un país y que facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución. Esta definición ha sido, por algunos partidarios del a ultranza del liberalismo económico, la han criticado, porque ellos dicen que lo que más relevante de la definición es la facultad que tiene la autoridad para regular la economía. Y usted sabe que aquellos liberales a ultranza son lo más contrario a que el Estado regule nada, o sea, el Estado casi no debería intervenir, ¿ya? Pero esa es entonces una definición del orden público económico. Ahora, nosotros hemos pronunciado y nos hemos referido a la Constitución en reiteradas definiciones, tanto en el orden público como en el orden público económico. ¿Qué es la Constitución? Para algunos es la Carta Magna, para otros es una carta de navegación, y para los abogados es la Constitución ocupa el vértice superior de la famosa pirámide normativa, en la cual está la Constitución, las leyes orgánicas y especiales, las leyes comunes, los decretos leyes y las resoluciones, los reglamentos y las resoluciones. ¿Qué significa? Significa que en esta pirámide la mayor jerarquía de la Constitución la tiene la Constitución y la menor jerarquía de las resoluciones. Por tanto, ninguna ley puede ir contra la Constitución, porque no se entendería, porque la forma en que se deben hacer las leyes, los temas que deben abarcar, las restricciones que deben tener, están dadas en la Constitución, ¿ya? Y así sucesivamente. Una ley orgánica no puede ir contra la Constitución, una ley ordinaria tampoco, un decreto ley tampoco y un reglamento menos. Esa es la pirámide jerárquica. Significa que la Constitución es la norma fundamental que regula cómo se hacen las leyes, qué temas se tocan. Por tanto, cualquier ley común que vaya contra la Constitución se tiene en el fondo por inconstitucional y hay que ir a algunos organismos como el Tribunal Constitucional para que la declare para efectos absolutos o relativos. ¿Estamos? Ok. ¿Ya? Entonces hay una jerarquía de normas. En otros países en que prima el Estado federal, por ejemplo, es mucho más complicado, porque no se olvide que hay una justicia que se aplica en el Estado, como en Estados Unidos, cada Estado tiene su propia corte, pero hay una Corte Suprema que aplica a la ley y la uniforma para todo Estados Unidos. Pero hay una serie de autoridades que tienen carácter federal, otros carácter local, es mucho más complejo. En Chile, los tratados tienen el rango de ley común. Y hay unas teorías cómo se incorporan, pero eso no es relevante para los que no son abogados, porque les interesan más. Pero lo que yo quiero que a ustedes le quede bastante claro,
es que existe un orden público, que existe una variación de ese orden público, que el orden público económico, que hay una jerarquización de las normas jurídicas, que en el principio y la norma fundamental está la Constitución, y en el último, en la base de la pirámide están las resoluciones, que no se puede dictar una ley que vaya contra la Constitución, porque se entendería como inconstitucional. ¿Estamos? Ok. Bueno, dicho lo anterior y rayado el marco jurídico en el cual nos vamos a permiso, a desenvolver, tenemos que entrar al tema de los derechos. ¿Qué son los derechos? ¿Y qué tipos de derechos hay? ¿Ya? Cuando hablamos de un contrato, ¿de qué tipo de derechos hablamos? Hablamos de derechos personales, de derechos reales, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Tenemos que hacer esa salvedad, ¿ok? Entonces vamos a partir definiendo con la definición clásica de un derecho real, que dice que son aquellos que, creando una relación inmediata y directa entre una cosa y la persona, a cuyo poder ella se encuentra sometida de una manera más o menos completa, son por esto mismo susceptibles de ser ejercidos contra toda persona. ¿Ya? Esta es la definición clásica de un derecho real. Primero, recae sobre una cosa. Es una relación inmediata y directa. Es más o menos absoluto y me permite un ejercicio casi sin limitaciones. Recae sobre una cosa. Ahora, ¿qué otro ejemplo podría encontrar uno de derechos reales? Otra gente lo define también como aquellos con los solos derechos que atribuyen al titular de ese derecho un poder o señorío respecto de una cosa, señorío o poder que es pleno e inmediato, o es menos pleno y limitado. O sea, ¿se dan cuenta? El derecho que me reconoce la ley, o señorío, o el poder o señorío que yo tengo sobre una determinada cosa, material, una cosa, cosifica el derecho. O el señor podría decir que es pleno y limitado, o es menos pleno y más limitado. ¿Ya? Vamos adelante. ¿Cómo se clasifican los derechos? Los derechos reales se clasifican básicamente en derechos reales principales y accesorios, por ejemplo. ¿Ya? Un derecho real principal es el derecho a dominio. El típico derecho a dominio, cuando la gente habla de propiedad, la propiedad recibe un nombre que es el derecho a dominio en el mundo jurídico. ¿Estamos? Ahora, un derecho real típicamente accesorio es la prenda y la hipoteca. ¿Por qué son accesorios? Porque siguen la suerte de lo principal, que es el dominio. ¿Ya? Si por ejemplo la cosa se destruye y ya no existe, no hay dominio sobre ella y por ende tampoco hay hipoteca sobre ella porque no existe, ya no persigue la cosa. ¿Ya? Ahora, los elementos básicos de un derecho real son sujeto y cosa. El sujeto, el que tiene el poder o señorío sobre la cosa, y la cosa es aquello sobre lo cual recae el derecho real. ¿Ya? Entonces, vimos que los derechos reales se clasifican básicamente en principales o materiales. El dominio, el usufructo, la servidumbre son ejemplos clásicos de derechos reales. El usufructo, el dominio, la servidumbre, de derechos reales principales o materiales. Ahora, hay derechos reales, accesorios o formales, y ahí está la hipoteca y la prenda, como antes lo dijimos. ¿Ya? Ahora, vamos a entrar en otro derecho, que son los derechos personales. Y esto tienen que tenerlo meridianamente claro, porque los derechos que emanan de un contrato son derechos de orden personal, no real. Y eso tiene muchas implicancias desde el punto de vista jurídico, que la veremos. ¿Ya? Entonces, algunos conceptos de derecho real. Dice que la facultad que tiene una persona, denominada acreedor,
de exigir a otra, denominada deudor, el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer. Volvemos otra vez. En la facultad que tiene una persona denominada acreedor sobre otra persona denominada deudor para exigir el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer. Después vamos a ver a qué se refiere a una prestación de dar, hacer o no hacer. Ahora, nuestro Código Civil define los derechos personales y dice lo siguiente: derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse a ciertas personas que por una ley o un hecho suyo, la sola disposición de la ley, han contraído obligaciones correlativas, como la que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por los alimentos. ¿Estamos? Aquí ya no hay una cosa, sino que se le puede reclamar a de ciertas personas que por un hecho suyo o por la sola disposición de la ley han contraído obligaciones correlativas, como la que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado o la que tiene el hijo contra el padre por alimento. ¿Estamos? Muy bien, Marcelo. Haga las preguntas que quiera, pero espere que termine el tema, ¿ya? Los elementos constitutivos del derecho personal. Los elementos son tres: acreedor, deudor y prestación, de dar, hacer o no hacer. Y el objeto puede consistir sobre el cual recae la obligación en tres cosas: en una obligación de dar, que en el fondo es una obligación de entregar algo, cuando por ejemplo es típico la compraventa. Yo voy a Almacenes París, llego a un acuerdo con Almacenes París, me venden una lavadora, un electrodoméstico, yo pago el precio de alguna manera con un crédito, con algo, y yo al pagar el precio, que es mi obligación, ellos tienen la obligación de entregarme la cosa, que puede ser una lavadora, por ejemplo, y yo puedo exigírsela solo a Falabella, porque a Falabella la estoy comprando y Falabella recibe el crédito. Puede consistir también en una obligación de hacer. ¿Qué es una obligación de hacer? Es una obligación de ejecutar algo. Por ejemplo, yo contrato una persona para que el día de mi cumpleaños ponga la música. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y yo le pago un dinero por eso. Yo le pago y él tiene la obligación de poner la música que se obligó conmigo en mi cumpleaños. Esa es una obligación de hacer, hay que ejecutar algo. Y una obligación de no hacer es abstenerse de hacer algo. Esto es típico generalmente en los contratos laborales de ciertos individuos. El otro día estaba leyendo un artículo, la ANI, ustedes han oído hablar de la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia. Bueno, la ANI, dentro de los contratos que firman los funcionarios, aparece una cláusula de reserva absoluta. ¿Qué significa? Significa que usted, mientras fue funcionario y aún después que dejó de ser funcionario, tiene una obligación de mantener secreto respecto de la información que tomó conocimiento por ser funcionario. Es una obligación de no hacer, en el fondo es una abstención. ¿Estamos? Ok. Ahora, vamos a hacer un paralelo entre los derechos reales y los derechos personales. ¿Ya? En los derechos reales, el sujeto al cual le puedo exigir mi derecho y que me respete mi derecho es indeterminado, es cualquiera. No hay un sujeto que yo diga, no, es un sujeto indeterminado. En cambio, a quien le puedo en el derecho real reclamar la prestación es un sujeto determinado, es una persona completamente individualizada. ¿Ya? En la relación jurídica, el objeto sobre el cual recae el derecho real es una cosa, material o inmaterial, pero es una cosa. En el objeto sobre el cual recae un derecho personal es un hecho, como lo vimos. El hecho de entregar, el hecho de ejecutar o el hecho de abstenerse. ¿Ya?
Y la eficacia, desde el punto de vista de la eficacia, los derechos reales son mucho más eficaces porque tienen un poder absoluto. Yo se lo puedo exigir a cualquiera. En cambio, los personales tienen un derecho relativo. Por eso lo tengo que exigir a determinadas personas que están obligadas, que por ley o por un hecho suyo serán obligados. ¿Estamos? Por último, debemos entender la noción de obligación. La noción de obligación puede tener un sentido amplio o estricto. La noción de obligación en el sentido amplio se define como una relación jurídica en virtud de la cual una persona denominada deudor se encuentra en la necesidad de realizar a favor de otra denominada acreedor una determinada prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer, contribuyendo a la primera a satisfacerla. Esa es una visión amplia de la noción de obligación. O sea, supone acreedor, deudor y objeto. Una definición un poco más restringida para la palabra obligación es el sinónimo, se entiende como el significado de deuda y se define como la necesidad jurídica en que se encuentra una persona de cumplir una prestación positiva o negativa respecto de otra. ¿Se da cuenta? En uno está mirada como una relación y en la otra como una deuda que tiene una persona para con otra que la puede hacer exigible y que consiste en hacer o no hacer algo. ¿Estamos? Ok. Bueno, muchachos, eso es lo que yo les quería comentar en esta videoconferencia y quedo a la espera de sus preguntas sobre el tema, básicamente. Para los que llegaron atrasados, mi nombre es Pedro Navarrete, soy el profesor de este módulo y del último de este máster también, que es de casos prácticos. Yo voy a ver el de introducción, que es todo el marco legal. ¿Ya? Así que quedo a la espera de que ustedes me realicen por esta vía escrita las preguntas. Trataré de responderlas, las que no sepa las dejaré en stand-by y me relacionaré a través las dejaré para esta vez o para la próxima reunión. Necesito, sí, para que esta videoconferencia sea lo más que les sirva a ustedes, que sea útil, que tenga una gran utilidad para ustedes, es que ustedes previamente hayan visto la diapositiva y hayan estudiado la materia. Si no, le van a sacar muy poco provecho y para mí va a ser muy desgastante tener poco provecho. No se olviden que este módulo tiene una clase presencial y ahí nos vamos a ver, pero necesito que ustedes vayan clase a clase leyendo los temas que vamos a ir tomando y que cada videoconferencia toca un tema específico. Esta es derechos reales y personales, la otra que viene es de responsabilidad y acto jurídico, la otra que viene es de derecho laboral y la última es de procedimientos laborales. Por lo tanto, ya disponen ustedes los materiales, entonces para cada clase sería prudente que le echaran una miradita a las diapos y buscaran otros antecedentes si ustedes quieren. Bueno, quedo a su entera disposición. No sé si tienen alguna pregunta respecto a los temas que hemos visto o respecto básicamente tienen alguna duda. Mira, lo que pasa, Gabriel, que más que derecho en general, ¿cómo te puedo explicar? Un contrato cuando yo compro algo, la compraventa es típicamente, hay derechos reales ahí, porque lo que yo estoy es adquiriendo el dominio sobre un determinado bien. ¿Te das cuenta? Si yo compro un camión, la obligación mía como empresa es pagar el precio por ese camión, ¿sí? Y la obligación
de la empresa es que me entregue el camión. La compraventa es típicamente un contrato de los cuales ahí emanan obligaciones personales y derechos personales. ¿Por qué? Porque yo no le puedo, en los contratos que van a ver son prácticamente todos personales en la minería. ¿Por qué? ¿Qué contratos caen en el ámbito de los derechos reales? Por ejemplo, cuando yo me voy a comprar una propiedad, lo que yo constituyo sobre el inmueble es un derecho que se llama propiedad, que en realidad también recibe el nombre de dominio. Pero lo típico es que cuando yo voy a comprar una propiedad es que yo no tenga el dinero para comprarme la propiedad así al contado. ¿Qué es lo que hago yo? Yo recurro al banco. Y el banco me va a prestar una cierta cantidad de dinero una vez que tase la casa, el barrio, y dice, ya señor, yo le puedo prestar esta cantidad para que usted compre la casa. Tú vas a te vas a convertir en propietario de esa casa, de ese inmueble. Ese inmueble tú vas a ejercer el dominio. ¿Qué significa? Que cualquier persona que te trate de interrumpir el derecho que tú tienes, como por ejemplo, quiera ocupar violentamente tu casa, se apropie de ella por cualquier vía, tú puedes mediante una acción exigir del Estado que concurra y saque a este individuo extraño que está tratando de ocupar tu casa, porque tú puedes demostrar que tú tienes el dominio y lo puedes hacer contra cualquier persona. Ese es el derecho de dominio. Ahora, el banco va a prestar dinero siempre que constituya sobre tu casa, que tú eres el propietario, un derecho real que se llama hipoteca. ¿Y qué le va a dar la hipoteca al banco? Le va a dar un derecho real que persigue la casa y que en el fondo es una garantía y que le otorga una prelación en el pago. Si yo voy a comprar una casa que está hipotecada, el banco debe concurrir a levantar la hipoteca. Porque si yo como abogado, tú vienes a comprar una casa, tú me dices, me contratas para que yo te asesore para comprar una casa, por ejemplo. Y lo primero que pido yo son los títulos de la casa, y en la casa parece que tiene una hipoteca. Lo primero que yo voy a pedir como abogado es saber en favor de quién está la hipoteca, y en segundo lugar solicitar que cuando se vaya a comprar la casa, el acreedor hipotecario tenga y concurra a levantar la hipoteca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, la hipoteca, aunque yo sea dueño, tiene un derecho preferente de pago, me va a perseguir a mí. Esos son derechos reales. Ahora, los derechos en el mundo de la minería en general son contratos que emanan de derechos personales. ¿Porque en qué consisten? Básicamente en compraventa, en construcción, en montaje, en fabricación. Entonces, ¿en qué consiste, por ejemplo, un contrato de comprar un camión? Ese contrato, si tú trabajas en una empresa que adquiere un camión, por ejemplo, ese contrato es el siguiente: voy a comprar un camión, cotizo. Una vez que coticé, elijo la empresa y concurro a celebrar un contrato. Ahí, ¿por qué hay contrato? Hemos acordado precio y cosa. ¿Qué significa? Que hemos acordado el precio que yo tengo que pagar por el camión y el tipo de camión está determinado. Es el camión Matsushita modelo 2012 de color tanto, que tiene tales y tales especificaciones técnicas. ¿A qué me obligo yo como comprador? A que yo te tengo que pagar el precio que tú me dijiste, de la forma que lo acordamos. Puede ser en cuotas de una vez o ya otro cuento. ¿Y a qué se obliga el proveedor del camión? A entregarme el camión para que yo pueda hacer uso. Ese es un contrato típico minero, que es un contrato de adquisición de bienes. Ahora, un contrato típico minero es un contrato, por ejemplo, de servicio. ¿Cómo cuáles? Llámase a licitación la mina La Juanita, por ejemplo, para proveer la fortificación de todos los túneles de desarrollo. Contrato típico de servicio. ¿Qué servicio me va a prestar la empresa contratista?
un servicio de fortificación. ¿Y cómo está? Está estipulado en qué consiste, qué tipo de fortificación se debe poner, en qué calidad de roca se debe poner un tipo, en qué calidad de otra roca debe variar la fortificación, cada cuántos metros van a estar espaciados los pernos, la malla o lo que ustedes quieran. Esos son los contratos típicos. Entonces estamos en el mundo de los derechos reales, de los derechos personales. ¿Por qué? Porque si la empresa incumple, yo tengo que ir a la empresa que firmé el contrato a exigírselo. No puedo ir a otra porque ellos son los que se obligaron. Hay obligaciones correlativas. Yo pago y ellos tienen que otorgarme la fortificación. No sé si te quedó clara la pregunta, Gabriel Navarro. Ok, qué bueno. Hugo, tendría que ser más específico porque cada contrato, lo que te puedo decir es que cada contrato genera sus propias obligaciones. Porque yo te podría decir, por ejemplo, un contrato de construcción depende de lo que construya. Depende de lo que tú construyas. Porque yo podría, el contrato de construcción, segmentarlo en varios subcontratos y llamar a licitación por cada uno de los sectores. Entonces cada uno se obliga al objeto del contrato. Esa es tu obligación, el objeto del contrato. Ahí están tus obligaciones, de alguna manera. ¿Ya? O sea, si yo te digo, mire, es lo mismo, piénsalo de la siguiente manera. Si tú quieres construir una casa, por ejemplo, y buscas una persona o una empresa que construya casa, ¿qué va a pasar? Que la puedes contratar de muchas maneras. Primero, podrías decirle a la empresa que te va a construir la casa, mire, yo quiero una casa con estas especificaciones. ¿Cómo la construye? Ah, no, mire, yo por esta casa con estas especificaciones, yo la construyo de esta forma y vale tanto. Ya, y tú llegas a un acuerdo y él se obliga contigo con todo. Tú quieres esta casa y esta casa te la va a construir y con él te entiende. Ahora, ¿qué podrías hacer tú? Tú podrías llamar por parte, por ejemplo, buscar una empresa que te haga la obra gruesa. Por lo tanto, la empresa que tú contrataste se va a obligar solo a dejar hecha la obra gruesa de acuerdo a los planos aprobados y todo lo demás. Después podrás llamar a alguien que haga la parte eléctrica o el alcantarillado, todo eso depende, las obligaciones dependen como tú llames a licitar o como tú contrates, depende básicamente cuáles son. Entonces, en cada contrato es distinto. Por ejemplo, las obligaciones que emanan de un contrato para desarrollar una mina son muy distintas de un contrato para construir una nave electrolítica, muy distintas de una fundición, muy distintas de una sala eléctrica. Depende de la naturaleza del contrato. Los derechos más comunes es que tú tienes el derecho que se te construya lo que tú contrataste bajo las especificaciones de las bases técnicas y las bases administrativas. Y tú a pagar el precio. Tú me pagas el precio y yo construyo. Esas son las obligaciones recíprocas. Pero para entrar, o de ingeniería, yo contrato que se me haga la ingeniería de detalle y valorizamos un itemizado por horas de ingeniero, senior, junior, medio, y vamos sacando las cuentas y te vamos pagando y tú tienes que entregarme los planos, las cotizaciones, también la base administrativa, las bases técnicas. Depende del modo de contratación. No sé si quedó claro, Hugo, para Marcelo y para Gabriel. Sí. Ok, Hugo. ¿Alguna consulta? Bueno, yo les quiero hacer una observación. Estas videoconferencias son fundamentales, porque, ¿qué es lo que pasa? Es una instancia en que nos podemos ver, nos vamos a ver igual en la clase de presencial, pero las dudas básicamente van a estar aquí podemos interactuar, podemos conversar, nos podemos ver.
Entonces es muy importante que se motiven, porque ¿qué es lo que va a pasar? Muchos de los que no participaron en esta clase, cuando vengamos a ver la otra videoconferencia que versa sobre los actos jurídicos y la responsabilidad, van a andar haciendo preguntas que dicen relación con este tema y terminan por atrasar a los que sí estuvieron. Entonces, de repente el profesor tiene la tarea ingrata de decirle que eso ya se vio, que lo revise en la videoconferencia. ¿Ah? Ok. No sé si alguno de ustedes se puede presentar y contarme qué hace para poder ir interactuando al último, para que yo ya me presenté, no sé que me he presentado 2 veces, pero sería importante que ustedes se presenten dónde trabajan, qué cargo tienen, a qué se dedican, para poder ir buscando, ¿cómo se llama?, ejemplos que les sean mucho más asequibles que de lo que estamos hablando. Gabriel, ¿tú en qué trabajas? ¿Qué cargo ocupas? ¿Cuál es tu expertise? Si me puedes contar algo, o Hugo, o Marcelo, en qué temas se mueven, en qué tipo de contratos trabajan, o si trabajan en otra cosa, no sé. Muchachos, los escucho. Ya, Marcelo, trabaja en prevención de riesgo. Ok, me quedó claro. ¿Y por qué tomaste este máster de administración de contratos y también tienes el máster de administración de prevención de riesgo, no? Somos todos hitos de construcción. Ah, ah, es fundamental, sí. Ah, Gabriel trabaja en Caserones ahí. ¿Caserones es de alúmina? Trabaja en Bechtel. Hugo, en administrador de contratos, Sebastián. Qué bueno. Mira, qué simpático. ¿El proyecto Caserones de alúmina, Hugo? Gabriel Navarro trabaja en Ford. Entonces ustedes tienen mucha experiencia, un muchacho, tienen que compartírsela al profesor. El profesor le va a traspasar toda la información que les pueda traspasar. Pero no sé si ustedes comparten no sé si ustedes comparten el hecho de que mi experiencia dice relación que la mayoría de los problemas que uno se encuentra en la ejecución de un contrato no dicen necesariamente con los temas técnicos, sino que son temas que requieren habilidades blandas, bueno, para mí el administrador de un contrato es un negociador nato, siempre está, desde que se levanta hasta que se acuesta, está negociando todo, y es una pega que un día nunca es igual a otra. Mira, sí, yo comparto eso, o sea, lo que dicen ustedes, este es una pega muy... Sí, Gabriel, eso es verdad. Bueno, a veces nuestros mandantes también requiere que tengamos un tino pero extraordinario, no solo los contratistas, nuestros mandantes también a veces son bastante delicados. Uno es como el jamón del sándwich en esto, en realidad. De minera escondida, ya hubo, qué bueno. Y el proyecto es Track Shop de minera, ¿qué significa? ¿A qué es eso? ¿Nos puedes contar algo sin ser infidente? O sea, ¿qué es el Track Shop? Ah, el taller de camiones de alto tonelaje. Ese taller, el servicio de camiones de alto tonelaje que mueven lastre mineral, eso tengo entendido que lo tiene Finning, ¿verdad? Finning es el que tiene ese servicio que le presta Escondida. Yo tenía entendido que tenía un contrato de movimiento material más o menos heavy, Finning ahí en Escondida. Ya había visto algunos trabajos respecto de eso. Taller de camiones, mire, qué simpático. Bueno, muchachos, ahora que nos hemos presentado, hemos dicho dónde estamos, no sé si tienen alguna otra pregunta que hacer.
A lo mejor en las próximas videoconferencias ya la materia va a estar más al tanto. Yo sé que esta materia de repente es media árida, ¿ah? pero ustedes se van a dar cuenta que es fundamental que un administrador sepa en qué terreno pisa en realidad, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos. Ojo, porque en realidad de repente conocemos más cuáles son nuestras obligaciones y poco nuestros derechos. Así que todas estas cosas las vamos a ir trabajando, las vamos a ir conversando, vamos a dar una tarea en un poquito de tiempo más, probablemente la próxima semana ya estar puesta en la web, y vamos a ir compartiendo la experiencia que cada uno tiene, que nos va a permitir enriquecernos a cada uno. ¿Les parece, no? Bueno, lo que yo les puedo contar respecto a estos temas también es que cuesta instalarse el disco duro desde el punto de vista legal, porque es una materia fome para los que no son. A mí me encanta, me apasiona, pero ustedes se van a dar cuenta después en el trayecto y en la administración de los contratos que hay que generalmente interactuar con otras especialidades y también con otras disciplinas. Gente del área de las finanzas, gente del área legal. Hugo, ¿me puede situar a qué te refieres con un contrato internacional? Por favor. No sé lo que es el libro rojo, azul y café, pero lo que te puedo decir como principio general de derecho es que los actos jurídicos que se llevan a cabo dentro del territorio de la República de Chile se rigen por la ley chilena, que se llama el principio de territorialidad de la ley. Da lo mismo si el contrato lo firmamos en Nueva York, en Washington, en Australia, en Johannesburgo, da lo mismo. Todos los contratos que generan efectos jurídicos en Chile se rigen por la ley chilena. Así de claro. Así de claro. Da lo mismo donde lo hayamos firmado y todo lo demás. Así que, si no sé si te responde de alguna manera esa situación, ¿qué significa? Yo puedo firmar un contrato con alguna empresa extranjera y mira, un caso muy emblemático en eso es la negociación que se llevó entre Codelco y Anglo. La casa matriz de Anglo está en Londres, pero los tipos aquí se llenaron de demandas mutuas y de querellas en Chile, tuvieron que ponerse todo en Chile, y en Chile, porque en Chile se van a producir los efectos, por tanto lo que rige es la ley chilena. Da lo mismo donde estén las casas matriz, si quieren celebrar contratos, da lo mismo. No sé si te responden algo, Hugo, a tu pregunta. Ese, acuérdate siempre, en Chile los actos jurídicos que persiguen, que producen efecto en Chile, se rigen por la ley chilena y eso se llama el principio de territorialidad de la ley. Bueno, Marcelo, sí, claro, porque lo que pasa es que tú podrías en otro país, porque muchas empresas extranjeras les pasa eso, en otros países tienen otra normativa laboral y pueden hacer cosas que pueden hacer en esos países. Si tú las traes a Chile y no la introduces por la vía de una presentación a la Dirección del Trabajo que te autorice, podría ser sujeto de una multa o de otras sanciones legales, porque que se haga en otras partes no significa que se pueda hacer en Chile. Cada país tiene su propia legislación laboral, ambiental, tributaria, penal. Entonces hay que incorporarlo en la situación de chilena. No sé si te responde, Marcelo, la consulta. Sí, los extranjeros de repente
Yo recuerdo, mira, entre otras cosas sí, porque entre otras cosas en materia civil, por ejemplo, la ley no distingue entre extranjeros y chilenos para celebrar contratos. Tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, por lo tanto da lo mismo. Ahora, distinto es que el extranjero venga como turista y uno lo ponga a trabajar, es una transgresión a la norma laboral, es distinto. Pero no hay diferencias entre cómo se llama extranjeros y chilenos. Claramente, cada extranjero que se contrata se debe someter a la legislación tanto penal, económica, tributaria, laboral, de seguridad e higiene, todo eso. La debe cumplir igual, da lo mismo que sea extranjero o no extranjero, en Chile la tiene que cumplir igual. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Gabriel, mira, vamos a ver cuando veamos los actos jurídicos que hay un contrato. En rigor no hay un contrato, hay un convenio. Y el convenio obliga a ambas partes. Ahora, en materia de derecho internacional, tú sabes que no corren los mismos principios que en materia de derecho nacional, pero lo que se discute es que si esos convenios, no se discuten los convenios, lo que se discute si el convenio celebrado entre Perú y Chile y reconocido por Ecuador es un convenio que persigue fines pesqueros o es un tratado limítrofe. Esa es la única discusión que hay de fondo. Nadie desconoce que el convenio no exista, no lo ha desconocido ninguno de los países, ni Perú, ni Chile, nada. Lo que dice Perú es un convenio de orden pesquero. Lo que dice Chile es que, aparte de ser un convenio de fines pesqueros, siempre ha sido utilizado como un tratado limítrofe, además. Y eso es lo que tendrá que probarse y los abogados tendrán que demostrar mediante la costumbre, igual que una demanda. Hay que llevar documentos, hay que llevar, ponte tú, en materia de derecho internacional la costumbre es muy relevante, o sea, ¿qué es lo que ocurre en la realidad? Llevar cartas, llevar testigos, llevar documentos. Por ejemplo, si yo fuera abogado, no es mi tema el derecho internacional, pero si yo fuera abogado de Chile, ¿qué llevaría? Llevaría, entre otras cosas, el reconocimiento que hace Ecuador de que esa existencia del límite que siempre lo ha aplicado con Perú. Por ejemplo, una declaración que haya hecho el canciller en algún foro internacional que diga, mire, un tratado límite un tratado limítrofe y no solo se limita a regular materias de orden pesquero. Lo tomo, lo llevo, lo certifico y lo acompaño como un documento. Pero no podría decir yo tengo de repente mis reparos, porque no basta aquí en materia internacional, no basta tener la razón desde el punto de vista jurídico. Además que desde el punto de vista jurídico la verdad es relativa, porque cuando uno concurre a una demanda, siempre el que demanda piensa que tiene la razón, pero el demandado también tiene su propia razón por qué realiza los hechos, o sea, y lo llevamos a un tercero para que ese tercero, que en este caso el Tribunal de La Haya, se pronuncie y le dé mayor verosimilitud a una parte o a la otra, o sencillamente dé una respuesta más salomónica. Eso es lo que te podría decir respecto al tratado limítrofe. Gabriel. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, respecto a los derechos, al orden público? ¿Algo? ¿No? Bueno, quiero ocupar en los últimos minutos para hacer un resumen de lo que vimos. Partimos situándonos en el contexto en el marco jurídico en el cual se mueven los contratos. Hablamos del orden público primero.
¿Qué es el orden público? Dijimos que existe una definición amplia de orden público y una definición restrictiva. Dijimos también que dependiendo de las materias en las cuales estamos, ya sea una materia de derecho administrativo, una materia de derecho laboral, penal, público, cualquiera de esos temas, existe un orden público económico, un orden público laboral, un orden público penal, dependiendo de la materia que estamos. O sea, hay una definición restrictiva y una definición amplia. Después pasamos a definir el orden público económico y dijimos básicamente que el conjunto de principios e instituciones que organizan la actividad económica de un país y que facultan a la autoridad para regularla, mirando siempre el bien común que está consagrado en la Constitución. Dijimos también que esa definición, que es del profesor José Luis Sea, que es un constitucionalista muy conocido en Chile, que la jurisprudencia la ha acogido, no es muy valorada por aquellos que son adalides o defensores del sistema económico liberal a ultranza, porque ellos dicen que la definición hace mucho énfasis en la parte regulatoria, cuando ustedes saben que los liberalistas económicos manchesterianos y de otros tipos son lo más reacio a que el Estado regule cualquier cosa. Con posterioridad entramos y vimos lo que era la pirámide y la jerarquía de normas jurídicas. Hay una pirámide que ustedes pueden ver en el módulo que está a los derechos y ver que hay una jerarquía de normas. No todas las normas tienen la misma jerarquía. Y dijimos que en el vértice superior de la pirámide se encuentra la Constitución, que es nuestra carta fundamental, nuestra carta magna, y que de ahí para abajo todos los demás se deben armonizar con esta norma, y en la base nos encontramos con las resoluciones y un poquito antes con los reglamentos. Con posterioridad entramos a hablar de los derechos reales y personales, definimos los derechos reales, dijimos cuáles son los sujetos de un derecho real, dijimos cuáles son las características, la clasificación. Después pasamos a los derechos personales. Dimos un concepto de derecho personal amplio, un concepto restrictivo. Dijimos qué señala el Código Civil chileno respecto a cuáles son derechos personales, cómo los define. Buscamos también los elementos constitutivos de un derecho personal. Hicimos un paralelo entre el derecho real y los derechos personales, para posteriormente y por último llegar a la noción de obligación. ¿Qué es la obligación? Y la obligación no es más que un derecho personal mirado desde el punto de vista del deudor, no del acreedor. El acreedor es aquel sujeto que puede exigirle a una persona determinada, que se llama deudor, que haga, no haga o dé algo, una contraprestación. ¿Estamos? También vimos dos concepciones de la obligación. Vimos una concepción desde el punto de vista de amplia, que sugiere que la obligación como una relación jurídica entre un deudor y un acreedor, en el cual uno se encuentra correlativamente respecto del otro y puede exigir una contraprestación del otro, ya sea de dar, hacer o no hacer. Esa es la visión amplia, que la ve como una relación jurídica. Ahora, hay una visión más restrictiva que ve la obligación desde el punto de vista del acreedor y que dice que es una situación jurídica en la cual se encuentra una persona respecto de otra, a la cual la puede compelir compulsivamente a dar, hacer o no hacer algo. ¿Ya? Y con eso cerramos el ciclo. No sé si existen alguna pregunta, perdón, Hugo, ¿eh? Bueno, sí, ese es un gran, Hugo, ese es un gran debate que hay. Si tú te fijas, yo el otro día estaba leyendo en artículos después de la debacle de Lehman Brothers y de otros bancos en Estados Unidos,
y del desastre de las clasificadoras, que son los mismos que andan clasificando ahora, bueno, si tú tuvieras que dedicarte a la industria bancaria y fueras una persona que tienes que proyectarte en los 5 años, la industria bancaria viene una tremenda regulación, no solo en Estados Unidos, en Asia, en Europa, ni contar. Los bancos están planteando en Europa hacer como una superintendencia de bancos, pero a nivel europeo, estrictísima. Entonces viene una intromisión del Estado muy fuerte en materia regulatoria, en materia bancaria. Y esta es una crisis financiera, no una crisis económica estructural, una crisis financiera. Muchachos, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Dar alguna opinión? No sé. ¿Compartirnos algo? ¿No? Bueno, pasó volando el tiempo, sí. Bueno, cuando nos veamos vamos a poder compartir más y tratar de responder y usar lo mejor que podamos el tiempo para las consultas y podamos compartir y escuchar a los demás compañeros. Yo les doy las gracias por haber estado haber compartido conmigo sus inquietudes, haber estado en esta videoconferencia. Les vuelvo a reiterar lo importante que estén aquí, que hagan sus preguntas, porque no hay otra instancia que esta, salvo la clase presencial que es al final, y para que nos aporten su experiencia. Esta videoconferencia es una instancia que no se pueden perder. Traigan su consulta, traten de revisar el material antes. Así que en la próxima charla, que corresponde a los actos jurídicos y la responsabilidad de los actos que se genera a partir de los actos jurídicos, un tema muy relevante y muy importante para los administradores de contratos, que los vamos a ver ahí, es lo que les quiero decir. Échenle una miradita a la materia y nos vemos. Bueno, no me resta nada más que, como les reitero por última vez, mi agradecimiento, muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.